Buenos días. Permítanme que exprese en primer lugar mi asombro, ¿no?, por estar aquí con un vecino de Tierra de Campos, sentado hablando como obispo de la Iglesia de economía en el día de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de mi colegio, a un foro de personas que de estos asuntos saben mucho más que yo. Yo voy a hablar como lo que soy, como obispo, por tanto como creyente. Es decir, aunque resulte así dicho a la de sopetón en el desayuno del desayuno, de alguna forma yo voy a hablar de Dios. Porque si se trata de reanimar, en definitiva de volver a dar alma, pues desde ahí uno no puede renunciar a sus propias convicciones, como nadie debe hacerlo. Por eso nunca hay convicciones de la esfera privada. Todas las convicciones salen a la plaza pública de manera respetuosa, queriendo siempre acoger las convicciones de otros y buscando juntos cómo propiciar el bien común que haga real la sagrada dignidad de la vida humana. Pero el título que yo propuse a los organizadores del foro en realidad no es una ocurrencia mía. Es una expresión que utiliza el Papa Francisco cuando escribe una carta en mayo pasado, especialmente dirigida a economistas, a empresarios, a trabajadores, singularmente jóvenes, en el que les convoca a un encuentro que tendrá lugar en Asís, Italia. Los próximos días 26 a 28 de marzo, en una convocatoria que se llama Economía de Francisco, pero no por Francisco el Papa, sino por Francisco el de Asís. Podríamos decir alguien del siglo XIII, como es el de Asís, puede decir algo en un momento como este, comienzo del siglo XXI, economía globalizada, mundo globalizado, un virus aparecido no se sabe dónde, resulta que llega también hasta nosotros y tiene la posibilidad de una forma tan imprevista de remover tantas cosas. Bueno, pues ahí en esa carta el Papa Francisco dice: un evento que nos ayude a estar juntos y a conocernos, que nos lleve a hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. Sí, necesitamos reanimar la economía para estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda. Una mirada católica sobre las cosas es una mirada que ayuda a poner en relación la casa, la familia, la persona, la trascendencia, que de alguna forma también está en todo corazón, ya sean trascendencias medias, incluso iba a decir trascendencias, si vale la perplejidad, inmanentes, y trascendencias genuinamente que trascienden nuestra manera de estar situados en el tiempo, que seguramente sea una de las claves importantes. Lo que quiero exponerles desde esta convocatoria del Papa Francisco es una reflexión, una aproximación, una búsqueda en tres pasos. Una que habla de la situación, otro paso que habla de lo que pudiéramos llamar un diagnóstico y otro paso que tiene que ver con una propuesta. Tratando de ir a cuestiones que desde mi punto de vista son más de fondo. Muchas veces cuando a alguien de la Iglesia se le olvida hablar de economía, pareciera que
deberíamos hablar siempre de la cuestión social, de los datos de pobreza o de marginación, que por supuesto están en medio, detrás y delante de lo que yo quiero decir, porque para un creyente la realidad de los empobrecidos es, decimos nosotros, un juicio histórico. Un juicio histórico que dice que algo no va muy bien. Y hablando de economía, a lo genuino de la palabra economía, que es oikos nomos, la organización de la casa. Cuando estamos organizando la casa y nuestra casa, querámoslo o no, es planetaria, cuando en esta casa planetaria, lo acaba de celebrar la Organización Católica Manos Unidas el domingo pasado, se nos recuerda que hay millones de personas que no comen cada día. Yo acabo de venir de Venezuela, he estado allí 15 días, en una ciudad grande, Ciudad Guayana, de 1.200.000 habitantes. La gente pelea por comer cada día, pelea en sentido literal, incluso con pistolas. No hay gas en las casas, se vuelve otra vez a cocinar con leña, como en nuestro pueblo cuando éramos pequeños. ¿Y qué decir de situaciones africanas o asiáticas? O también de algunas de nuestras familias, también en nuestros barrios, que sin llegar a esa situación, porque hay, digamos, un colchón ambiental, institucional, en nuestro estado del bienestar. Pero la situación, así como en una frase, yo creo que la crisis que estamos viviendo, y digo crisis en el sentido más noble, no pongamos carga negativa, sino la gran transformación que estamos viviendo, dicen los filósofos del cambio, también filósofos de la economía, si es que podemos poner en relación filosofía y economía, que yo creo que deberíamos decir que sí. Es que se trata nuestra crisis no de una crisis dialéctica, sino de una crisis entrópica. Explico un poco lo que quiero decir con esto. Las crisis dialécticas, que se suceden a lo largo de la historia de los hombres, surgen de un conflicto fundamental que toma cuerpo dentro de una sociedad determinada y que contiene dentro de sí la propia crisis, el germen o la fuerza para su propia superación. Pongo unos ejemplos históricos conocidos y nos resulta esto más comprensible. Pensemos en la Revolución Americana de finales del 18, la Revolución Francesa o la Revolución Rusa de octubre del 17. Hablar de crisis dialécticas. De alguna forma, la crisis económica del 29 tenía más subrayado de crisis dialéctica que de crisis entrópica. Pero las crisis entrópicas, como yo creo que es esta que estamos viviendo, es una crisis de agotamiento del sistema. Una crisis que puede provocar en algunos momentos como un colapso, porque supone que las bases fundamentales y sobre todo la relación entre estilos de vida, propuesta económica y organización política, globalización de la economía, gestión política estatal con otros ámbitos y una propuesta de estilo de vida subrayadamente desvinculada, con ruptura de los vínculos, hace que este tipo de crisis sea de este carácter entrópica, de agotamiento. Este tipo de crisis se produce cada vez que una sociedad pierde, digámoslo así, el sentido o la dirección en su caminar. ¿Por qué es importante efectuar esta distinción? Porque las estrategias de salida de la crisis son diferentes. Si la crisis es dialéctica, sirven los ajustes técnicos, sirven las medidas legislativas o reglamentarias. Si la crisis es entrópica, además de estas cuestiones, fundamentalmente hace falta una renovación en la propuesta de sentido. En todos los ámbitos que la perspectiva católica, es decir, universal, integradora de lo humano, pide, en lo personal, en lo ambiental, relacional, en lo institucional, sea económico o político.
Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar algunas manifestaciones de esta crisis de sentido? Empiezo por el territorio propiamente económico. En el último siglo, en realidad quizás ha sido toda la gestión de este tiempo tan espléndido, por otra parte, que nos ha permitido tantos progresos. Pero, por otra parte, se ha producido una separación grande entre la esfera económica y la social. Una separación que justifica el dualismo entre una economía que produce siempre con criterios de eficiencia y la política social que redistribuye en los diversos modelos de estado del bienestar si la economía eficiente le ofrece los bienes a redistribuir. La economía produce y sus criterios para producir son criterios técnicos y de eficiencia, y ahí tiene poco que decir, digamos, el resto de la sociedad y sus criterios políticos, éticos, filosóficos, teológicos. El Estado, ya sea liberal o socialdemócrata, o incluso los marcadamente intervencionistas, planteará una redistribución con diversos acentos, pero si la economía no produce, no hay nada que redistribuir, se viene a decir por los teóricos de la economía dominante. La economía por un lado, la dimensión social por otro. Es una separación que desde mi punto de vista deberíamos caminar hacia superarla para incorporar en la propia reflexión económica los criterios de distribución social. Otra de las grandes divisiones, seguramente esta que voy a mencionar a otra más importante que la anterior si cabe, es la distinción entre trabajo y producción de riqueza. La humanidad ha creído siempre, prácticamente hasta el siglo XIX, entrado el XX, que el origen de la riqueza está en el trabajo humano, que es el trabajo en las diversas formas de actividad humana el que genera la riqueza. Pero en el siglo XX se ha devaluado este sentido y aparece una nueva concepción. Son las finanzas las que crean riqueza. Es el arrendamiento del dinero, un tipo singular de arrendamiento, el del dinero, el que genera valor y la movilidad especulativa de los títulos y valores. Fíjense que ya Aristóteles, en su Política, celebraba la invención de la moneda y su uso, pero condena firmemente la especulación, porque en esta el dinero mismo se convierte en productivo, perdiendo su verdadera finalidad, que es la de facilitar el comercio y la producción. Dice Aristóteles en la Política: esta realidad, sumada ahora al vértigo tecnológico exponencial que incrementa a pasos jamás vistos la velocidad de las transacciones y la posibilidad de producir ganancias concentradas sin que éstas estén ligados a los procesos productivos ni a la economía real. Es una vez más este momento que afecta tanto al sentido de la separación entre la realidad y la virtualidad, entre la realidad y la interpretación, entre la realidad y la ideología. Es un fruto de estos dos últimos siglos, en el que triunfa el iluminismo frente al pensar lo real, a razonar lo real. Tenemos esquemas previos ideológicos que tratamos de aplicar a lo real para transformar lo real. Pero en realidad la llamada es a entrar en lo real, a pensar lo real, para desde ahí, por supuesto, avanzar en una vinculación entre realidad y virtualidad, interpretación. Pero esto pasa hoy en prácticamente todos los aspectos de la vida. Pensemos en la antropología, la distinción entre sexo y género. Pensemos en la forma de interpretar la familia. Pensemos en la manera de comunicarnos, entre la comunicación real, cuerpo a cuerpo, y la comunicación a través de las pantallas, los mensajes. Una triple separación, decía, la esfera económica y la social, el trabajo y la producción de la riqueza. Cuando Juan Pablo II dijo en Labores de Serfens, en el año 1981, que el criterio de organización de la economía era trabajo sobre capital,
Todavía resuenan las palabras de Marcelino Camacho, secretario de Comisiones Obreras, que escucha entonces al Papa y dice: este Papa nos ha desbordado. Porque no solamente dice eso, sino que ayuda a hacer una reflexión sobre el economicismo y el materialismo, al mismo tiempo que subraya con fuerza los principios de la llamada doctrina social de la Iglesia, en que la dignidad humana y la subsidiariedad son indispensables para hacer bien común y justicia social. La tercera separación en esta crisis entrópica es la que aparece entre mercado y democracia. El mercado no tiene la necesidad de confrontarse ni con la democracia ni con la ética que supuestamente sustenta a la política en la que se ejercita la democracia. Las reglas del mercado son producidas por el mercado mismo y este sería una zona moralmente neutral. Pero esta separación artificial es una de las razones de la crisis actual. Pensemos, por ejemplo, en una palabra tan habitual en la economía: competencia. La palabra competencia tiene también una raíz en la historia de los hombres, en la filosofía, pero también en la propuesta de organización de la comunidad. Deriva de una expresión latina que es competere, que viene a decir es la creatividad y en la creatividad y en la cooperación se halla inscrita la auténtica noción de la competencia, un competere, es decir, un buscar juntos las soluciones más adecuadas para responder del modo más idóneo a las necesidades que van surgiendo progresivamente. Claro, ante esta propuesta de la competencia, competere, juntos, es verdad, cada cual con su propuesta empresarial, con su originalidad y su creatividad, pero buscando un objetivo común. Claro, hoy domina la competencia posicional, en el cual, de alguna forma, el objetivo es que aquel que compite conmigo desaparezca, o se fusione, o sea integrado. En definitiva, domina una propuesta jovesiana, que Hobbes planteaba como que tu muerte es mi vida. Claro, pero fíjense que esto, hay algún axioma, esto algunos me lo han oído repetir varias veces. Hay un axioma que asumimos como pan bendito, como fuente de la propuesta liberal de las relaciones, que es que mi libertad acaba donde comienza la tuya, solemos decir. Pero esta propuesta es una propuesta en el fondo de competencia posicional. Viene a decir que en algún momento dado tu libertad me estorba. Porque si mi libertad acaba donde comienza la tuya, tú terminas siendo un estorbo para mí. Incluido en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque hemos reducido, por eso es una crisis entrópica, a una propuesta de la libertad desde una concepción de la persona reducida a individuo autónomo, a individuo desvinculado, a individuo que no cae en la cuenta de la condición relacional que nos constituye. Por lo cual hemos de buscar juntos la manera de crecer en la libertad de cada uno y de todos. La tuya, la mía y la de nosotros. Porque si no, es también una forma de entender las relaciones de manera a modo de la competencia posicional. La lógica funcional económica se impone en tantas áreas de la vida, en la organización de la propia vida de los padres con respecto a los hijos, en el estrés psicofísico de tantos empresarios y trabajadores, en el auge de los llamados no lugares o de una libertad centrífuga. Digo algún otro punto y adelanto porque si no va a ser esto demasiado largo. Dentro de esta crisis entrópica, acabo de leer un libro de Amin Maalouf, El naufragio de las civilizaciones, que es desde otra perspectiva. Amin Maalouf viene del mundo musulmán y es no creyente. Yo soy católico,
Pero indudablemente es un libro que me ha resultado singularmente sugerente. ¿Qué es lo que viene a decir en pocas palabras Amin Maalouf? Que la humanidad se está metamorfoseando ante nuestros ojos. Estamos asistiendo a este gran cambio. Dice él, lo que caracteriza a la humanidad actual no es una tendencia a agruparse dentro de conjuntos muy amplios, sino una propensión a la fragmentación, al fraccionamiento, a menudo a la violencia y a la acritud. Me parece en especial que existen en el seno de todas nuestras sociedades y también en la humanidad entera cada vez más factores que fragmentan y cada vez menos factores que cimentan o que unen, lo que agrava aún más esta tendencia. Dice Maalouf, la conducta de algunas fuerzas tradicionalmente situadas a la izquierda me resulta preocupante, dice Maalouf, porque tiempo atrás enarbolaban la bandera del humanismo y del universalismo, pero en la actualidad prefieren preconizar luchas de cariz identitario, convirtiéndose en portavoces de diversas minorías étnicas, de comunidades, de categorías, de diversidades, de nacionalidades, como si al renunciar a construir un proyecto para la sociedad entera, albergasen la esperanza de volver a ser mayoritarias, al coaligar deseos y resentimientos, una palabra fuerte, lo que contribuye inevitablemente a la fragmentación y a la desintegración. Porque las doctrinas que glorifican la universalidad, salvo en la economía globalizada, están tan desprestigiadas en las últimas décadas que los particularismos de cualquier tipo se han visto de cualquier manera legitimados. Progresamos en muchos ámbitos, vivimos con más comodidades y con más tiempo, pero tenemos en el corazón la nostalgia de que algo vamos perdiendo por el camino. Que tiene que ver con la humanidad, que diría yo tiene que ver con el alma, con lo irreductible de la condición humana que al mismo tiempo es fuente de relacionar. Así, ante algunos de los problemas que tenemos delante, ante el cambio climático, por ejemplo, que es una de las cuestiones que están en la plaza pública de los medios y de debates políticos y también de propuestas económicas en esta transición hacia un capitalismo verde. Fueren cual fueren las razones que se aleguen hoy para no hacer nada, para hacer lo menos posible, para hacer algo, para hacer mucho, está claro que en el mundo de hoy, al que caracteriza una desconfianza creciente hacia algunas instancias internacionales y una exaltación del sálvese quien pueda, es completamente incapaz, a veces nuestro mundo, nuestra sociedad, de gestar el impulso solidario que es necesario para enfrentarse a un peligro de esta magnitud que pide cambiar nuestros estilos de vida, que pide asumir una austeridad, que pide vivir de otra manera. Pero nuestra racionalidad económica en la crisis entrópica hace que podamos tener unos discursos, incluso este que les habla, que pueda tener un discurso y luego pueda tener un estilo de vida diferente. Yo lo reconozco. Y anda uno siempre detrás de sus palabras, siempre detrás de sus palabras. Por eso también cuando hablo con alguien, acepto que alguien hable detrás de sus palabras. Y podernos encontrar detrás de las palabras, buscando alguna palabra que descifre. Hay como una deriva en la crisis entrópica hacia la irracionalidad, hacia algo así como lo siguiente, como un pensamiento mágico que revela un hondo y afligido desconcierto frente a la complejidad del mundo. Como no nos sentimos capaces de dar con soluciones adecuadas, creemos que éstas llegarán por sí solas, como por milagro, que basta con tener fe en la mano invisible. En la mano invisible de Adam Smith el 19, en la mano invisible que en el año 79, un año importantísimo en nuestra historia reciente, incluso por la propia forma diferente de gestar la economía. Pensemos que es el año de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan.
Pensemos que es el año en el que China pone en marcha el giro, después de toda la tradición maoísta y lo que ha pasado después. Bien, pues esta especie de espíritu mágico. Avanzo. El diagnóstico. No me parece abusivo hablar de que nos encontramos en una especie de llamada, de naufragio, de avance, cada cual podemos situarnos en cualquiera de los lados. Un naufragio, una llamada, una duda ante una caída generalizada de la dimensión espiritual. Digo dimensión espiritual en el sentido más amplio, no desde una confesionalidad, aunque yo desde luego rellene la dimensión espiritualidad desde mi identidad concreta. Digo solo algunas cosas. ¿Recuerdan una novela? La novela de un escritor albanés, Ismail Kadare, que se llama El Palacio de los Sueños. En esta novela, en el Palacio de los Sueños, hay una institución singular en la corte de la que se habla en la novela, que es un imperio. Es la misión de conservar los sueños de todos los súbditos del sultán. Quien está al frente del Palacio de los Sueños tiene el poder. Es un imperio sin fronteras. El imperio sabe lo que hacer con nosotros, tiene lo que nos falta, tiene nuestro perfil. Pensemos hoy en esas llamadas empresas GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Son las sucesoras de los inspectores del Palacio de los Sueños, de los que habla Ismail Kadare en su novela. No tienen rostro humano y son mucho más eficaces en su trabajo de inventario que los funcionarios del sultán. Registran y analizan permanentemente el inconsciente individual y colectivo, y desde hace 10 años es el meollo de su proyecto. Fíjense lo que decía Eric Schmidt, a la sazón hace 10 años director general de Google. Sabemos básicamente quién eres, qué te interesa, quiénes son tus amigos. La tecnología llegará a estar tan lograda que será muy difícil que alguien vea o consuma algo que no se haya programado en cierto modo a su medida. Es decir, si no hay alma, la naturaleza tiene horror al vacío. Si no cultivas el alma, otro te la da. Otro te la da. Si no cultivas el buen aliento, alguien te da el mal aliento. Son los funcionarios del Palacio de los Sueños. Hoy mismo, porque claro, esto se vive en debate. Por ejemplo, ¿qué importante es para cortar el avance del coronavirus saber dónde están todas las personas y con quién se han relacionado? Y esto es posible a través de los móviles. Hoy, cuando se sabe que una persona ha sido detectada de un coronavirus, podría hacerse, estoy seguro que en China se ha hecho, el saber con quién ha estado, si todos llevan teléfono móvil, porque sabemos dónde estamos, si tenemos nuestros geolocalizadores activados y aún sin tenerles. Todos tenemos ya la experiencia de entrando en una página de internet que salen los anuncios adecuados a nuestro perfil, que sale la situación adecuada a donde estamos, ¿no? El desafío lanzado a los individuos ya no es el de seguir siendo uno mismo en un entorno cambiante, sino el de cambiar sin cesar y adaptarse a las circunstancias fluctuantes de la vida sin dejar de ser una pieza. Claro, hoy el sujeto ideal de una dominación totalitaria no es el nazi convencido, ni el comunista convencido, ni el franquista convencido, ahora que vamos a tener leyes antifranquismo. He de recordar que el Parlamento Europeo también ha dicho que cultivemos la memoria respecto del comunismo y del nazismo y purifiquemos esa memoria, sino que el sujeto ideal de la dominación totalitaria somos la gente para quien la distinción entre hecho y ficción, la distinción entre verdadero y falso ya no existe. Esto lo escribía Hannah Arendt.
hace ya unos cuantos años. Y sin embargo hoy es de una actualidad sorprendente. No es que la mentira se haya convertido en la norma y que la verdad esté prohibida o excluida, sino que la falta de diferenciación entre ambas es la regla. Verdad, mentira, realidad, ficción, original, parodia, normalidad, patología. Así ha empezado una nueva era política, caracterizada por la simulación generalizada, por la posverdad, porque la comunicación se ha convertido en la razón de ser de la política. Los spin doctor, los relatores de las historias, pero ahora con una determinada clave, porque claro, los relatores de las historias estaban de moda ahora que estamos en elecciones americanas. En tiempos de Obama tenía mucha importancia el spin doctor que relataba historias, pero en tiempos del presidente Trump, los spin doctor buscan más lo que Charles Salmon llama el enfrentamiento, a través de un pequeño tuit. Entonces, la cultura del enfrentamiento, ¿cómo fue el debate de investidura de hace unas semanas, amigos? Un verdadero homenaje a la cultura del enfrentamiento, como forma de asentar la propia posición, como forma, una vez más, de expresión, de despliegue de una antropología que dice: mi libertad acaba donde comienza la tuya, de una competencia económica posicional y por tanto de una organización política en el que buscar juntos el bien común pareciera imposible. Con lo cual, por grandes que sean las apelaciones al diálogo, si no, caemos en la cuenta de algunas de estas cosas. La lógica del enfrentamiento en el plano de lo político ha devastado la narración. No queda más que el combate frontal. Así lo escribe en un libro Christian Salmon, La era del enfrentamiento. Termino el diagnóstico haciendo el comentario, recogiendo mejor el comentario que hace Santiago Niño Becerra en la tercera parte de su libro El Crash. Las 3 ediciones del Crash, o las 3 partes del Crash, son un poco truculentas, es una opinión personal. Pero ciertamente tiene Niño Becerra la cosa de que cuando él escribió el primer Crash, él luego presume mucho de que su profecía respecto a la crisis de 2008 se cumple. Y él ha escrito una tercera parte viniendo a decir que no hemos salido de la crisis, viniendo a decir, no lo dice con esta expresión que yo he utilizado, que estamos en una crisis entrópica. Y fíjense que él comenta, en realidad es la propuesta de su libro, unas declaraciones del suizo Joseph Ackermann, a la sazón presidente del Deutsche Bank, en unas declaraciones que hizo en septiembre del 2011, todavía en la crisis, apuntando a algún aspecto de salida. Este director bancario habla de que hemos de asumir que caminamos hacia una nueva normalidad. Salimos de la normalidad del estado del bienestar, que ha servido en gran parte del siglo XX, sobre todo después de las 2 grandes guerras, pero esta crisis, la globalización, las transmutaciones antropológicas, nos dicen que caminamos hacia una nueva normalidad. Fíjense cómo la define, porque a mí me estremece. Niño Becerra luego dice que esa argumentación del bancario o del banquero suizo, que es verdad, dedica un libro a explicarlo, dice: todo será mutable según convenga. La normalidad ahora es, mañana será, vivir en una sociedad sesgada, con desempleo estructural, un subempleo elevadísimo y una desigualdad creciente. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo hacer vivible esta sociedad? Fíjense las 3 pautas que da. Solo se compensará con un nuevo trinomio social. Renta básica, que está ya en la mesa de tantos debates, que a mí honradamente me parece preocupante, si vemos el significado que tiene el trabajo para la vida humana, si vemos las consecuencias, yo creo, negativas de un vivir solo subsidiado, pero con todo, renta básica. Pero es que fíjense las otras 2 propuestas del banquero que comenta Niño Becerra: marihuana legal y ocio gratuito. Hoy en el norte de Castilla
habla del crecimiento del consumo de la marihuana, prácticamente de la legalización de facto del consumo de la marihuana. Porque si no, ¿cómo calmar o encauzar la vida de tantos jóvenes que no saben cómo va a ser su futuro, que tienen de caminar de acá para allá y sobre todo que tienen el alma como en suspenso, aunque evidentemente nadie puede arrancar del corazón los latidos de libertad, de amor y de alegría que están en el centro del alma humana? Concluyo con una propuesta católica integral. La globalización, la financiarización de la economía, las nuevas tecnologías. Hoy vivimos en nuestra ciudad el apagón de las TDT, porque llega el 5G. En definitiva, llega la revolución tecnológica, una fase más, con la posibilidad de plantearnos un hombre exponencial. No solamente una realidad aumentada, sino un sujeto aumentado por una nueva simbiosis entre los hombres y las máquinas. La cuestión migratoria, el aumento de las desigualdades sociales, los conflictos de identidad, la cuestión ambiental, la deuda internacional, la deuda. Nosotros como nación tenemos una deuda importante, casi equivalente a nuestro Producto Nacional Bruto de un año. La misma manera de medir este dato, el Producto Nacional Bruto. La mera actualización de las viejas categorías de pensamiento o el simple recurrir a las técnicas de decisión colectivas no son suficientes ante los grandes desafíos contemporáneos. Es necesario atreverse a recorrer nuevos caminos. ¿Por qué? Porque no existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. Porque este determinismo es propio de un pensamiento mágico, es decir, las cosas tienen que ser así y no pueden ser de otra manera, y lo único que podemos hacer es buscar ajustes para ver cómo cada cual se sitúa. No estamos condenados a una inequidad universal. Claro, para eso es necesario propiciar mecanismos socioeconómicos humanizantes para toda la sociedad. Volver a ser dueños de nuestros sueños. Volver a ser dueños de nuestros sueños frente a los dominadores de los sueños. Para eso yo creo que es importante, si permítanme que lo diga, volver a contar con Dios. Porque Dios nos da la capacidad de soñar, pero no nos impone los sueños. Nos da la capacidad de soñar. Y hay un sueño que nace del Dios a quien nosotros llamamos Padre. Es un sueño que se llama fraternidad, que hará posible que esta dialéctica que ha vivido la vida en el último siglo y medio entre libertad e igualdad, como una dialéctica de contrarios, pueda encontrar en el subrayado de la fraternidad una competencia genuina entre los acentos de quien subraya más la libertad y los acentos de quien subraya más la igualdad, pero ambos abrazados por una propuesta de fraternidad. Casa, familia, persona, Dios, porque Dios es decir también trascendencia. Dios es decir también libertad. Sí, frente a una libertad reducida a poder hacer clic o comprar o vender, hacer esto o lo otro, una libertad que se atreva a amar, a entregarse, a salir de sí. ¿Y qué decir de la razón? Reducida a un instrumento para pesar, contar, medir. Porque la razón se ensancha cuando tenemos la intuición de que existe la verdad y que por tanto se puede buscar la verdad. Se puede salir de sí, buscar la verdad y no solo hacer consensos de mínimos, de verdades parciales. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al paradigma tecnocrático y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos,
la grave responsabilidad de la interrelación entre la política internacional y local, la cultura del descarte de la que habla Francisco, una nueva propuesta de estilo de vida, para lo cual hace falta coloquiar entre perspectivas teológicas, filosóficas, antropológicas, éticas, políticas y económicas, no dejando a la economía como algo de técnicos, aislado con sus propias reglas del juego que terminan imponiéndose a la política, a la ética, a la manera de entender qué es ser persona y a la manera de pensar lo real. Claro, desde una perspectiva que también aporta la trascendencia, que es la esperanza. Porque si no nos movemos, como le gusta decir también al Papa Francisco, pensando que el espacio es superior al tiempo y buscando cada cual cómo encontrar en un espacio nuestras cuotas de poder o el tiempo reducido solo al tiempo de 4 años de una legislatura electoral. Para muchas de las cosas que estamos planteando hace falta horizontes de medio y largo plazo. Hace falta poner en marcha procesos, sabiendo que el tiempo es superior al espacio, sabiendo que uno puede estar dispuesto a comenzar una obra que no va a ver concluida, pero sin embargo tiene la esperanza en la sucesión de las generaciones y en el horizonte de lo eterno, de que lo que se siembra en el tiempo no quedará sin dar frutos. Para eso es importante incorporar lo que tantos economistas llaman hoy, economistas personalistas, economistas humanistas, la economía del don. La importancia que tiene que al lado del Estado y del mercado, como protagonistas de lo que ocurre en la organización de la casa común, se dé carta de naturaleza como expresión de la misma fraternidad que es punto de partida y al mismo tiempo horizonte, la economía del don. Hacer comprender que junto a los bienes de justicia están los bienes de gratuidad y que no es auténticamente humana la sociedad que se contenta solo con los bienes de la justicia. ¿Cuál es la diferencia? Los bienes de justicia son los que nacen de un deber. Los bienes de gratuidad son aquellos que nacen de una obligación. La obligación que surge de saber que quien está a mi lado es hermano. Por eso una perspectiva católica, lo decía al principio, siempre es una perspectiva de doble nacionalidad. Esto ha causado problemas. A lo largo de la historia, algunos católicos han sido expulsados de lugares donde estaban porque se les decía que prestaban obediencia al Papa y no al Rey. Pero esta es nuestra condición, una condición de doble nacionalidad. Un Estado fuerte, pero si las personas no encuentran la capacidad de poderse desarrollar y expresar, esta eficacia y justicia unidas no bastan para garantizar el sentido, digámoslo también, la felicidad siempre fugaz de las personas. En este sentido, nosotros también queremos ofrecer banderines de enganche para diálogos. Como el Papa ha hecho esta propuesta sobre la economía de Francisco, nos gustaría tener un encuentro, un diálogo, un seminario para hablar de estas cuestiones. También la Iglesia Católica Española convoca para el próximo mes de octubre una semana social sobre la regeneración de la vida pública, con una fase también entre nosotros a la que nos gustaría invitaros, queridos amigos que estáis en la vida política, que estáis en la vida empresarial, para poder dialogar juntos, para, sin los focos de los medios que ayudan muchas veces, perdóneme usted, pero a veces hace que cuando están los medios delante, cualquier diálogo esté más en función de los que están del otro lado de los medios que del propio diálogo de búsqueda entre unas personas y otras. Es evidente que este tipo de propuesta económica nunca puede estar desvinculada de una propuesta educativa. Por eso nos parece tan importante el pacto educativo. Por eso no nos cansaremos de pedir a cualquier gobierno la importancia de un pacto educativo. Por eso Francisco ha convocado para el próximo mes de mayo un encuentro sobre una alianza educativa global, en la que, teniendo en cuenta las problemáticas que vivimos, podamos poner en marcha procesos. No pensemos nunca en soluciones acabadas, sino procesos que ayuden a caminar en una dirección en la que el alma, el aliento vital de la vida y por tanto también de la organización de la casa común puedan de nuevo estar
en el centro de la peregrinación que juntos hacemos en la historia y en esta casa común. Perdonen la extensión. Buenos días y muchas gracias.